¿Por qué no lo puedo apagar el mío? Voy a empezar a grabar en 5, 4, 3, 2, 1 y a las 6 empiezas, a las 5 empiezas, Misael. Grabando ahora, silenciamos y vamos. Buenas tardes con todos, un saludo desde Perú, mi nombre es Misael Mendívil, hoy seré el moderador de esta reunión. Primero daré las gracias al legado de las Américas de ser parte de esta coalición y poder contribuir en esta noble causa. Segundo, agradecerles por su participación, por tomar un tiempo de su ajustada agenda dentro de los temas que hemos preparado para ustedes el día de hoy. El Movimiento de las Américas es el resultado de una coalición en evolución iniciada por asociaciones nacionales y continentales que trabajan en distintas áreas, pero que tienen valores y virtudes comunes. Por ello, han decidido plasmar sus coincidencias en una carta de principios y coordinar esfuerzos y acciones sin disolver su independencia y naturaleza a fin de aportar lo mejor de sí para un reavivamiento espiritual, ético, cívico, como resultado de impulsar reformas en los campos educativos, sociales, políticos y económicos. Ese es el legado que humildemente queremos dejar y extendemos la mano a todos los que colectiva o individualmente quieran sumarse a esta empresa. Bien, con respecto al tema, reflexiones primarias sobre la pandemia y sus efectos espirituales, sociales, políticos y económicos, en esta oportunidad tendremos la participación de un panel de 3 disertadores con un tiempo de 10 minutos más o menos cada uno. Esperemos que este tiempo pueda hacerlo más trascendental y no solamente quede como para saludar. Esperemos que así sea. Y luego, al término de las conferencias, tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Bien, sin más preámbulo, demos comienzo a este evento virtual con la presentación de nuestro primer panelista. Él es presidente y fundador de la Conferencia de Liderazgo de Uruguay, representante nacional de la GPF, director para América del Sur de la Misión Presidencial Latinoamericana, conferencista, escritor, periodista, fue presidente del diario Últimas Noticias y editor de noticias de Latinoamérica de la agencia UPI. Bien, demos la bienvenida al señor Jorge Buldenshoff. Adelante, Jorge. Hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Se escucha bueno, bien. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Es muy difícil porque abarca mucho todo el tema de los efectos de la pandemia, no solo en lo inmediato, sino también mirando más a largo plazo. Yo no creo que el impacto de la pandemia sea homogéneo, al menos en lo inmediato, porque depende de muchas cosas. Por ejemplo, cuánto impactó, cuánta gente falleció en cada país, tiene que ver también con la cultura y los valores de cada sociedad. No es lo mismo Europa o Estados Unidos que puede ser China o otros países de Oriente. También cómo respondieron o la calidad de los sistemas de salud y de ayuda social de cada nación. Por ejemplo, en América Latina ya sabemos que va a haber una caída del Producto Bruto Interno, la desocupación de la clase media, vamos a vivir una recesión, la peor en 20 años. También tiene que ver y ha impactado en la forma de gobierno. Por ejemplo, aquellos gobiernos que han tenido una buena forma de comunicación sincera, abierta acerca de lo que era el proceso de la pandemia, que han trabajado en equipo, tanto lo público como lo privado, dar espacio al ámbito de la universidad, a los académicos, los científicos, pero a la vez han tenido un liderazgo fuerte. Creo que han creado un modelo de gobernanza importante, que comparado con otros creo que es un buen ejemplo. Creo que también es distinto en las generaciones, no es el mismo impacto teniendo 70 años que teniendo 20. No digo que ambos no tengan angustias, pero de alguna manera pueden manejar distinta la situación, pese a que tenemos una sociedad a nivel mundial con una grave afectación de la salud mental.
el consumo de psicofármacos ha crecido de una manera impresionante en las últimas décadas. Entonces tenemos un problema de salud mental que indudablemente ha afectado seriamente la pandemia. Y también no es lo mismo el poder de cada nación en el contexto global. Por ejemplo, Estados Unidos está muy afectada por la pandemia, aunque si uno lo ve en porcentajes, la afectación es un poco menor de lo que parece los números. Pero ahora en junio acaba de crear 5 millones de empleos y bajó rápidamente un 7% de su ocupación. Entonces también tiene que ver con la ubicación geográfica. Tenemos dos casos, Paraguay y Uruguay, que han sido exitosos en combatir la pandemia, pero estamos como somos el jamón entre dos pedazos de panes inmensos que son Argentina y Brasil. Y también ha pasado con otros países. Entonces, el efecto de la pandemia, tanto desde el punto de vista económico, social, psicológico, intelectual, tiene algunos aspectos que son homogéneos a nivel universal, pero otros son diferentes porque tienen mucho que ver la cultura, los valores y otros elementos importantes. Yo quiero hacer referencia de que las religiones, los pensamientos filosóficos, los historiadores, no voy a entrar ni en teología ni en teorías históricas, han reconocido que a lo largo de la historia ha habido algo en la naturaleza humana, una lucha en la naturaleza humana con una parte que tiende hacia ser más altruista y otro a ser más centrada en ella misma, más egoísta. Y yo creo que la pandemia ha mostrado lo bueno y lo malo. Hemos visto enormes sacrificios individuales y colectivos, hemos visto actos heroicos, pero también hemos visto el aumento de la violencia interfamiliar, violaciones a menores, aumento del crimen, lo de la salud mental. Pero también creo que es algo importante ver que hemos tenido falta de liderazgos con grandeza. Yo me preguntaría cómo respondería un Churchill, un Eisenhower, un Reagan, un Adenauer, un De Gaulle, Juan Pablo II, Martin Luther King, Gandhi, en una situación como esta, tanto en el manejo político como en el mensaje espiritual. Y yo creo que sería muy diferente. Hemos visto una carencia de liderazgo de lo político a lo espiritual, que yo creo que se nota. No hemos tenido direcciones claras, modelos claros a los cuales seguir, digamos a escala global, aunque en los países sí podemos haber tenido, pero a escala global no. Y también vemos que en el tema de la pandemia, las organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales que están alrededor o son colaterales a Naciones Unidas, especialmente la Organización Mundial de la Salud, ha fracasado totalmente. Y podemos ver claramente que esa lucha entre el egoísmo y el altruismo se ha manifestado claramente. Por ejemplo, China ocultó cuando comenzó la pandemia, trató de restarle importancia. Eso fue una actitud indudablemente muy egoísta, centrado en su propio poder. Y la Organización Mundial de la Salud también fracasó. Yo creo que fracasa porque básicamente cuidan el poder de la burocracia. No quieren arriesgar alertando o dando pasos que los podía llevar a exponerse demasiado. Pero mirando globalmente vemos que la pandemia puso en entredicho nuestra seguridad, las comodidades, las prioridades que teníamos en la vida, cambió el ritmo de nuestra vida. Fíjense que demostró cuán frágil era la sociedad. Aunque la sociedad podía parecer omnipotente, hemos acumulado una masa de conocimiento impresionante, desarrollos tecnológicos, poder político, militar, una globalidad económica impresionante, millones de personas que viajaban de un lado al otro todos los días, y sin embargo, todo cayó. En pocos días, todo absolutamente cayó. Se cerraron las empresas, comercio, los aviones no pudieron viajar, las fronteras se cerraron, los gobiernos tuvieron que cambiar sus prioridades. Por ejemplo, gobiernos que apuntaban a bajar el déficit fiscal de sus naciones tuvieron que gastar más y endeudarse más para enfrentar esto. Y todo esto sucedió sin aviso.
Sabes que no sé. Nadie pensaba de que esto iba a suceder. Y yo creo que uno lee ahora muchos científicos, historiadores que presagian que van a venir pandemias o sucesos más impactantes. Yo personalmente creo que esto que vivimos fue un escenario menor, factiblemente de algo más grande que puede venir, no sé en cuánto tiempo. Aquí estaba leyendo un historiador de medicina y él recordaba que en 2006 Antonio Fauci, que todos conocemos, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, explicó el problema de una manera muy gráfica. Si vives en el Caribe, los científicos te dirán que acabará llegando un huracán. No pueden decirte la fecha ni la fuerza que tendrá, pero es fundamental que te prepares. E indudablemente después del SARS, la gripe aviar, no, ya me dicen, me falta 2 minutos, entonces voy a ir mucho más rápido, no nos preparamos de la manera que teníamos que prepararnos. Entonces creo que tenemos que ir a un cambio en las prioridades de los valores, los peores enemigos que tenemos para el futuro, para enfrentar los desafíos, retos o incertidumbres que tenemos enfrente, creo que es un cambio en la prioridad de los valores. Los enemigos peores son el individualismo, el hedonismo, las visiones materialistas. Creo que la espiritualidad, un código universal ético, la familia, la educación, el servicio, un cambio, volver al origen del capitalismo, de sus raíces verdaderas, el buen gobierno, las relaciones internacionales armoniosas, creo que son fundamentales. Creo que esto nos ha demostrado la importancia de juntar libertad y responsabilidad, deberes y derechos como dos caras de una misma moneda, pero también la importancia del libre albedrío, una palabra que no se usa mucho, quiere decir de que la capacidad de nosotros de decidir cómo usamos nuestra libertad, en qué dirección. Y creo que el libre albedrío debemos darnos cuenta de que debe guiarse por nuestra conciencia, por nuestros valores. Y también ya terminando, creo que especialmente Occidente ha actuado de una manera totalmente desunida. Yo no creo que todo el mundo quiera ser Occidente, pero todo el mundo quiere ser moderno, pero aún así Occidente tiene una serie de valores que son absolutamente universales. Y la tradición judeo-cristiana especialmente, hay un abandono de la sabiduría que nos viene de Jerusalén, de Atenas o de Roma, y hemos olvidado absolutamente nuestras raíces. Entonces, hoy vemos que Estados Unidos y Europa están totalmente divorciados, y tenemos América Latina, que también forma parte de Occidente, que está en una situación de incapacidad de incidir en los asuntos mundiales. Y yo creo que ese es un problema muy grave. Y ya terminando, quiero citar, creo que se ve, creo que la nueva normalidad no puede ser una repetición del pasado. Creo que la pandemia nos debe enseñar que debe haber un cambio, una nueva cosmovisión que no nos prepare para el futuro, no que nos quite capacidad de enfrentar, porque ahora mucha gente piensa, bueno, ya pasó la pandemia, a mí no me pasó nada, volvemos a lo mismo. Ustedes ven, los shopping se abren y todo el mundo va corriendo, y se olvida realmente de lo que fue esta pandemia. Entonces yo quiero recordar, para terminar ya, mi señora me dice, me corta la cabeza, Arnold Toynbee, el historiador para mí más importante del siglo XX, recordaba de que entre 21 civilizaciones más notables de la historia, 19 perecieron no por haber sido conquistadas, sino por la decadencia interior. Y quiero citar ya para lo último a John Maynard Keynes. Todo el mundo lo conoce por un economista, pero yo quiero hablar de él de otra manera. Perdón.
quiero hablar de él cuando fue parte de la delegación inglesa al Tratado de Versalles. Él finalmente se retiró de eso porque pensó que realmente se estaba cometiendo un gran error. Y él dijo: los sucesos del año entrante no serán trazados por los estadistas, sino por las corrientes desconocidas que continuamente fluyen y de las que nadie suele predecir sus consecuencias. Solo de un modo podemos influir en esas corrientes, poniendo en movimiento aquellas fuerzas educadoras y espirituales que cambian la opinión, la afirmación de la verdad, el descubrimiento de la ilusión, la disipación del odio, el ensanchamiento y la educación del corazón y del espíritu de los hombres deben ser los medios. Y yo creo que son palabras muy sabias. Hay fuerzas enormemente poderosas que están por debajo, que no las vemos, solo podríamos verlo con no los ojos físicos, sino con los ojos espirituales y nuestro corazón y nuestra conciencia. Y la dirección que tomen esas fuerzas determinará el futuro de la civilización en este siglo. Y yo creo que es el momento de reunir aquellas fuerzas que realmente comparten los mismos valores, las mismas virtudes y tienen una conciencia cierta de las oportunidades que tenemos enfrente, pero también de los graves peligros. Bueno, perdonen si me pasé algunos minutos y le doy gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, señor Jorge Guldenshoff, por su participación. Bien, ahora me complace presentar a nuestro segundo panelista. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, miembro del Colegio de Abogados de Madrid. Ha desarrollado su activismo político desde la Coordinación General de la Red Iberoamérica Líder, de la cual él es fundador, y se ha consolidado como una de las principales organizaciones no gubernamentales en el fortalecimiento democrático en la región iberoamericana. Un amplio conocimiento en procesos electorales en Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Estados Unidos. Demos la bienvenida al licenciado Manuel Salva. Manuel, por favor, es tuyo el escenario. Muchísimas gracias, Misael, y a Jorge, a Juan Carlos, a todos los que nos siguen, también desde Uruguay, a Cristian Núñez y desde Ecuador. Estoy viendo varios amigos que están siguiendo esta retransmisión y sobre todo pues complacido de formar parte de esta pequeña semilla que están haciendo el legado de las Américas y que seguro va a dar mucho que hablar próximamente. Yo quiero, en mi intervención, pues señalar aspectos diversos, sobre todo más de la agenda política iberoamericana y cómo pues esta pandemia puede ser clave para la democracia en nuestra región. Por ejemplo, en el año 2001 nosotros nos enfrentábamos hacia un binomio entre libertad y seguridad, desde los atentados que cambiaron el mundo en los Estados Unidos del 11 de septiembre, y ahora en el 2020 vamos a un binomio diferente, que es salud versus libertad. Y cómo muchos países en nuestra región, lo estamos ya viendo, están abusando de sus poderes y limitando las libertades públicas con la excusa que casi nadie puede enfrentarla de una forma valiente, porque todavía nos enfrentamos ante un virus desconocido como es la salud. Y entonces nos enfrentamos hacia un momento en el que nos están limitando las libertades desde nuestras propias casas, desde nuestras propias familias, nuestros trabajos, nuestras empresas, y nos encontramos también hasta una circunstancia muy curiosa en la cual apenas se parece ser que se conoce del virus, pero ya muchos países nos están hablando de un segundo rebrote, un tercer rebrote, o que nunca vamos a recuperar la normalidad como la conocemos. Están hablando ya de una nueva normalidad. ¿Qué es esa nueva normalidad? Nosotros que conocemos desgraciadamente dictaduras o tiranías que hemos tenido en nuestra América, intentan siempre cambiar pequeñas cosas hacia una nueva normalidad en la que poco a poco van progresando en esas libertades. Y, por ejemplo, quiero señalar un caso muy concreto que pueda servir de ejemplo. Y tenemos un activista político que mataron el otro día en Cuba, hace apenas una semana, Hernández de apellido, y que con la excusa del COVID-19 han quemado su cuerpo. Ni siquiera se lo han devuelto a la familia y se presupone que lo mataron a tiros, pero su cuerpo ha desaparecido por completo, algo que le ha gustado mucho hacer a la tiranía cubana, pero ahora con esta excusa nadie puede demostrar de verdad la causa de ese fallecimiento.
Pongo un ejemplo muy concreto de hace apenas 7 días. Lo estamos viendo también en Venezuela, cómo no necesitan ya una excusa mejor que esta para que no existan esas protestas que estaban realizándose en las calles, y también cómo están limitando a asociaciones civiles de todo tipo mientras están convocando unas elecciones en el mes de diciembre. Unas elecciones a las que cabe decir, el Consejo Nacional Electoral es obviamente una tendencia política, la de Nicolás Maduro, y que la poca o nula oposición que se podría hacer en una circunstancia normal está completamente anulada. Entonces, enfrentarnos a procesos electorales, como también están pasando en otros países democráticos, próximamente en República Dominicana, es muy complejo, y sobre todo quien tenga el poder en estos momentos tiene una ventaja sin lugar a dudas sobre el resto. Pero además, los organismos internacionales, Jorge anteriormente comentaba cómo la Organización Mundial de la Salud, que tiene un papel primordial en esclarecer qué está pasando con el virus, viene controlada desde un etíope que sabemos sus lazos comunistas y que además llegó al poder estando nombrado por la República Popular China, casualmente país donde se supone, porque nadie lo sabe con seguridad, que nació el virus. Una organización que nos está protegiendo o defendiendo a todos, o atacando, porque no lo sabemos, y ahí podemos ver cómo la imparcialidad de una organización que debería de serlo porque pertenece a las Naciones Unidas, sus mayores beneficios económicos o personas que apuestan por la Organización Mundial de la Salud es de capital privado, entre otros Bill Gates o el señor Soros, que conocemos profundamente porque la verdad que no han escondido sus tendencias políticas y cómo quieren aprovechar también para llevarnos a un globalismo diferente. Estamos viendo también cómo nos están cambiando los hábitos alimenticios. Ahora dicen poco menos que tenemos que irnos hacia una alimentación vegana, porque comer carne también puede ser peligroso para nuestra salud, porque los animales son los que nos están trayendo este y otros virus que se han producido anteriormente, y mucha gente, o mejor dicho, muy poca gente conoce que Bill Gates o el señor Soros están detrás de temas alimenticios con semillas y otros elementos vegetales que quieren también cambiarnos nuestra cultura y nuestra forma de vivir. Entonces, la verdad que en relación a los organismos internacionales que se supone que nos tienen que proteger, pues da mucho miedo, sinceramente, pero sobre todo ya centrándonos en América, para la situación, por ejemplo, que viven nuestros hermanos venezolanos, cubanos o nicaragüenses. En Nicaragua, me consta, en el día de hoy estoy hablando con personas que están residiendo allá, están sufriendo de una situación muy dura de COVID-19, hay unos brotes muy fuertes, la población y el gobierno ni siquiera está anunciándolo, y de hecho han tenido un tráfico migratorio muy grande a Costa Rica de personas que están padeciendo el virus, y la verdad que, bueno, hay que decirlo, en su país, en Nicaragua, no tienen la desgracia de no poder tener los servicios como lo puedan tener otros países como Costa Rica. Entonces, hablando del globalismo, tenemos que irnos hacia quién está beneficiando y quién está aprovechando más esto. Hablábamos de los regímenes totalitarios, pero también de los regímenes teocráticos. En los países árabes lo estamos viendo muy bien, cómo están aprovechando también estas circunstancias de tenernos retenidos, y cuando nos liberen, que esperemos que sea pronto, nos van a dar una nueva normalidad que nunca nos vamos a poder enfrentar, a no ser que estemos muy bien unidos y muy bien informados, porque todos queremos proteger nuestra salud, la salud de nuestras familias y la salud de nuestros hijos. Entonces, tenemos un momento clave para la democracia en Iberoamérica, sobre todo para los que todavía la están pasando muy mal en países en los que no pueden acceder a sus libertades públicas, y yo lo que pido sobre todo es que si nos sentamos unidos, todos los que están aquí tienen interés por la política, interés por sus países, por salvaguardar la democracia y por aprender nosotros, yo de Jorge, de Juan Carlos, de Misael, pero sobre todo para dar una esperanza, un aire de libertad, y sobre todo que no nos van a doblegar ante los regímenes totalitarios, sean también democracias disfrazadas, que lo puedan estar disimulando, como pueda ser el caso mío de España. Yo soy americano también, tengo la suerte de haber nacido en este continente y por eso me siento orgulloso de participar en este legado de las Américas, pero tengo también nacionalidad española, y en España estamos viendo cómo se han limitado de una forma gravísima las libertades públicas en un país que de momento nadie pone en duda que sea un país democrático. Entonces, estoy seguro que en el retorno con las siguientes preguntas seguiremos avanzando con estos temas,
pero quería dejar allí esas pinceladas. Gracias, Misael. Muchas gracias, Manuel, por su gran colaboración. Bien, continuamos con nuestra programación. Paso a presentar al próximo panelista. Él es peruano, disertante durante 40 años, actualmente presidente de la Fundación para la Paz Global en Paraguay, un país con ganas de dar un salto significativo ante el mundo. Ha trabajado en áreas educativas con el apoyo de varios ministerios de educación. Es viajero incansable y dedicado a la gastronomía, como buen peruano que es. Visitó 16 países promoviendo buscar calidad de vida en muchos programas para jóvenes y adultos. Su pasión es lograr ciudadanos de carácter. Actualmente, en pandemia, realiza conferencias virtuales con el apoyo de educadores de varios países de Latinoamérica y de los Estados Unidos. Demos la bienvenida a mi paisano tan querido, el señor Juan Carlos Tominaga. Adelante, señor Juan Carlos. Gracias, Misael. Qué bueno estar aquí juntos. Vamos a disfrutar de esta reunión muy interesante, muy importante, porque se trata de legar algo para el futuro, para las nuevas generaciones, y nosotros creemos que todos somos capaces de legar algo a la humanidad. Puede ser algo simple, algo complejo, puede ser de cualquier área que uno domine, pero lo interesante es que pueda transmitirse a otros, porque la única manera de que la humanidad progrese es a través de que la generación anterior aporte cosas muy positivas, constructivas, productivas, y de esta manera como que alimente a los jóvenes que están surgiendo cada vez más y más. Bueno, y estaba escuchando las ponencias, y esta nueva normalidad es algo interesante, porque no se trata de que a partir de ahora vamos a caminar con mascarillas, o vamos a tener las tiendas llenas de micas, de barreras para que no se contagien, sino que me parece que se trata de que hemos abierto los ojos. La humanidad ha abierto los ojos. La pandemia ha sido como una lluvia que ha sacado el maquillaje de la economía, de la política, de lo social, porque ahora podemos ver que muchas cifras estadísticas eran solo pintura, y con esta lluvia se han esfumado y estamos viendo lo que realmente cada país es. Pero yo quiero enfocar esto desde el punto de vista de el legado del carácter. Tenemos que legar también un carácter, una formación. En el desarrollo personal hay 3 aspectos que cuentan con mucha presencia. Uno es la instrucción. La instrucción podemos lograrla en colegios, institutos, universidades, todo tipo de, digamos, lugar académico, instituto académico, lugar donde se impartan enseñanzas. Y también podemos aprender en el trabajo. Pero este es un tipo de aprendizaje. Otro es la educación. A veces hacemos cursos para los jóvenes, para los chicos, chicas de las escuelas, y cuando les preguntamos dónde uno adquiere la educación o aprende la educación, ellos dicen en la casa. Ninguno ha dicho hasta ahora en el colegio. Porque es cierto, los padres, los parientes, el barrio, la sociedad, la nación, tienen que educar a las personas para que sean buenos ciudadanos en el futuro. Y lo último es la formación personal.
Esta formación personal se refiere a educar la fuerza de voluntad de la persona. A veces decimos, esta persona que grita, que se impone por la fuerza, tiene mucho carácter. En realidad no es así. Y una persona que es callada, que observa, que, digamos, parece pasiva, podría ser que tenga mucho carácter. Así que tenemos que entender bien que es muy importante poder lograr unas metas interesantes en lo que es el legado del carácter a las siguientes generaciones, a través de la instrucción, la educación y la formación personal. Por supuesto que es complejo. Quisiera compartir acá una pantalla que habla sobre todas las enseñanzas que una persona necesita desarrollar en su vida para volverse un individuo productivo, positivo y constructivo. Hay muchas educaciones, ¿no? Educación para el trabajo, la educación del carácter, la educación emocional, la educación del corazón o de los afectos, la educación afectiva, la educación de las habilidades y la educación para la paz, cómo ser ciudadanos pacíficos. Especialmente hoy en día vemos un incremento de la violencia, un incremento de lo que es la criminalidad, las mafias, las conspiraciones, y me parece que esto va mal. Además, estamos escuchando de personas que están tratando de eliminar a la humanidad. Nunca habíamos escuchado estas cosas. Han habido guerras, pero que personas estén tramando eliminar a la gente ya parece excesivo, pero son los tiempos que estamos viviendo. Entonces, me parece que la manera de contrarrestar estas situaciones que se nos vienen encima es a través de crear un impacto colectivo. Por eso me gusta mucho este proyecto, este programa de Legado a las Américas, donde cualquier persona, cualquier organización, grupo, puede juntarse sin perder su propia identidad, porque aquí nadie manda a nadie ni le dice qué tiene que hacer. Cada uno ya está haciendo algo. El tema es, uno, que podamos crear un impacto colectivo, un impacto que, saben, todo el mundo está haciendo algo, pero todos estamos separados. Entonces, crear un impacto en conjunto. Y otro es que podamos legar, es decir, todos legamos algo, pero la mayoría de gente solo está pensando en legar a su familia, a sus hijos, a sus parientes. Tenemos que ir un poco más allá de estos límites que nos imponemos en cuanto a hacer algo por los demás. Tenemos que agrandar la esfera de impacto de lo que podemos hacer, lo que podemos dar, y yo creo que de esta manera vamos a lograr muchos resultados. Entonces, yo creo que decir no hay mal que por bien no venga, da justo en la situación que estamos viviendo, porque sí, ha sido difícil, unos 3 meses y un poquito más de dificultades, muchas dificultades, porque hay gente que ha tenido que perder su trabajo o se han cerrado negocios, pero también han ocurrido aspectos que nos van a ayudar como seres humanos. Yo creo que solamente el punto es unirnos y lograr esta ansiado bienestar que todos los seres humanos nos merecemos, una calidad de vida. Y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, señor Tominaga, por su participación. Bien, ahora vamos a continuar con la programación. Tenemos aquí un espacio para preguntas y respuestas. Vamos a Me empezar a bombardear a ver gustaría, con las preguntas. Sí, si te adelante, puedo, Jorge. Adelante, tal adelante. vez, quiero hacer algunos comentarios sobre lo que mis compañeros panelistas dijeron. Yo creo que es muy importante lo que habló Juan Carlos Tominaga. Yo creo que lo que define una generación es si deja un legado más grande del que recibió. Y yo creo que eso es absolutamente así. La generación de la Segunda Guerra Mundial legó, después de grandes sacrificios, un mundo mejor. Había muchas cosas, el movimiento interreligioso, mensaje de paz, la formación de las Naciones Unidas. Después vino la Guerra Fría, la amenaza del comunismo, pero hubo un legado muy importante que surgió de la lucha por la libertad. Entonces, lo que define una generación es el legado, cómo acrecienta lo que recibió y da a la que viene, no bienes materiales, sino temple, carácter, innovación, capacidad de ver más allá y traer resultados tangibles en la vida de la gente y de sus hijos, de sus nietos y de todos los que vendrán después. Segunda cosa que quiero decir muy rápidamente, yo creo que si tuviéramos que definir nuestra situación hoy es buscando certezas en un mundo plagado de incertidumbres. Creo que ese es el gran título de nuestra situación hoy. Con respecto a lo de Manuel, yo creo que una palabra que tenemos que utilizar cada vez más no solo es democracia, sino también democracia republicana o república democrática. En realidad, la democracia o la sociedad más libre que ha perdurado sin golpe de Estado durante más de 2 siglos son los Estados Unidos. Y los Estados Unidos fueron creados como una república. República y democracia obviamente que van juntos, pero la república es como vertical. Nosotros lo que necesitamos aquí son repúblicas que se asienten sobre los derechos originales de la gente a la libertad, a la vida y a la búsqueda de la felicidad. Y gobernantes que se apeguen y rijan su accionar por la Constitución y las leyes. Artigas, que era el prócer de Uruguay, tiene una cita muy linda que dice de que la manera de sostener la veleidad y de tener la veleidad de los hombres es las leyes y la Constitución. Y yo creo que, como dice Manuel, nosotros seguimos aquí en América Latina en una gran pugna entre gobiernos que pueden tener cierta autoridad democrática porque han sido en general electos bajo condiciones de desigualdad, pero que en realidad violan todas las libertades y todos los derechos originales de la persona. Y lo último que quería decir es, cuando hablamos, como muy bien dijo Juan Carlos, ha caído una lluvia y eso ha acentuado más la manera de ver la corrupción que hay en nuestras sociedades, en nuestros gobernantes y también en las élites. Está muy claramente expuesta y la gente está cada vez más enojado con eso. Creo que también, como decía Manuel, el derecho a ejercer nuestras libertades y a la vez nuestra responsabilidad ciudadana frente a la pandemia, dejar al ciudadano esa capacidad, ese libre albedrío, es muy importante. Pero en última instancia creo que debe despertar todo esto en nosotros una religiosidad. No me refiero a ir a una iglesia. Religiosidad es responder esas preguntas más profundas sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Unirnos con ese propósito original. Y la espiritualidad es básicamente entender que no solo somos seres físicos, que tenemos una vida aquí durante un periodo,
y que nuestras acciones no tienen consecuencias perennes, sino darnos cuenta que somos seres trascendentes y que nuestras acciones van a tener consecuencias atemporales, que van mucho más allá de nuestra vida. Bueno, quería decir eso, perdónenme si me extendí. Yo quería unirme con el permiso de Misael, nuestro moderador, si me permites, dando unas pinceladas muy básicas sobre lo que decía Jorge. Bueno, en el caso, por ejemplo, de República, completamente de acuerdo en cómo se entiende en América Latina. En mi caso, como mitad español, pues sí que en realidad pues muchas veces se confunde porque incluso también regímenes como el japonés, que ahora tiene una democracia, también tiene monarquía, y entonces pues sí que verticalmente también se ejercen y se disfrutan de los derechos y las libertades como las concebimos. Y yo sé que te quería recibir perfectamente a eso, porque en América Latina entendemos el concepto de república como se podría entender también en España. Y después, con lo de que no sabemos a dónde vamos, tenemos el problema de que los del mal, el eje del mal sí que sabe muy bien la agenda y cómo la está aprovechando. Yo estoy bastante preocupado, y eso decía en mi disertación, porque la realidad es que no sabemos quién lo ha creado. Casualmente viene de un país comunista, vamos a pensar en la buena fe, pero aun pensando en la buena fe, ellos están aprovechando estos 3 meses y medio para avanzar, pero a pasos agigantados, en lo que ellos llaman globalismo. Antes lo llamaban progresismo. Todo lo que termina en ismo suele ser mentira. Y además estamos viendo cómo estas personas están usando estos organismos internacionales a su antojo y de una forma ideológica muy preocupante. Por eso, unas iniciativas como estas, como el Legado, todos nosotros representamos a organizaciones en nuestros distintos países, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Estados Unidos, en España. Es importantísimo porque desde las diferencias que tenemos una línea común, que es el respeto por las libertades, por el pensamiento diverso, y también pueden encajar políticas diferentes, porque muchas personas también confunden lo que es el liberalismo con las políticas conservadoras, pero llega un momento que si se avanza de una forma conjunta pueden llegar a tener una unión también muy interesante y que es digna de analizar en lo que va avanzando este siglo XXI, que sin duda pues, ponía esos ejemplos de libertad y seguridad, y ahora salud y seguridad. Después de los atentados del 11S perdimos muchas libertades, ahora estamos acostumbrados a algo que estamos acostumbrados y cedimos porque era nuestra seguridad y nadie va a estar en contra de eso. Y ahora tenemos otro factor todavía más importante, porque es la salud, y juegan con el miedo de las personas, y ahí están ellos jugando a su antojo completamente. Entonces, la verdad que muy preocupante. Y, por ejemplo, por poner un detalle concreto, ¿no? Como podríamos decir, a partir de estos 3 meses se está fomentando el teletrabajo en muchos países, y eso nos puede llevar a una situación muy delicada, y es que ahora con el Internet, con las redes sociales, pueden perfectamente externalizar servicios de un país a otro en los que la mano de obra sea mucho más barata, con la excusa de que con el teletrabajo se han aprendido estas nuevas vías y pueden poner en decremento a personas que estaban trabajando en sus países frente a llevar a Centroamérica, a otros países del Caribe o Asia, políticas de teletrabajo, y no contratando en los países, y además contratando en países en los que ellos no tienen ninguna seguridad laboral, y que además muchos de ellos, porque los que desgraciadamente cobran menos salarios, están en países de regímenes o totalitarios o de dudosa democracia. Gracias, Isael. Muchísimas gracias, Manuelito, de verdad. Don Juan Carlos. De Misael, también añadiré algún detalle. Escuché a Jorge decir que no hubo una respuesta unida de Occidente. Es otra situación que da mucho que pensar. La falta de unidad, la falta de buscar beneficios mutuos, pero como Manuel dice, hay pues muchas facciones en Latinoamérica también. No solamente en Europa o en Estados o en otros continentes, pero en Latinoamérica vemos que en las últimas décadas ha habido una situación de aparición de nuevas modalidades de gobierno. Yo quisiera comentar algo con respecto al legado, y es que cuando una persona lega algo a otros, entonces se vuelve un adulto significativo.
En realidad todos deberíamos ser adultos significativos, es decir, crear una influencia buena en los demás, ser un acompañante del crecimiento personal de otros. Todos necesitamos eso, sin embargo escasea. Los primeros adultos significativos deberían ser las personas más cercanas que uno tiene, que son los padres, pero ¿cómo está la familia hoy en día? Hay una realmente situación en que estamos criando hijos débiles, algunos hijos son cobardes para enfrentarse a la vida, y entonces, ¿cómo poder entender esta figura del adulto significativo? Yo creo que un modelo, una figura que todos podemos reconocer rápidamente, porque podría hablar de muchas personas, como gente de hace 200, 300, 500 años, que han influido y han aportado a la humanidad, pero algo presente, como la Madre Teresa, como el presidente Mandela, son personas que, si los ponemos a comparar con el resto de personas, de políticos, etcétera, vamos a encontrar pues una gran diferencia, ¿no? Qué bueno sería que todos sean tipo Mandela, tipo Madre Teresa, tipo algunas figuras de otras áreas, ya sea en el deporte, ya sea en el arte, ya sea en la danza, ya sea en la matemática, etcétera, en la física. Entonces, podemos darnos cuenta de la importancia que tenemos cada uno de nosotros en el rol de legar algo a los demás. Por eso ratifico, antes de terminar, esta invitación a todos los interesados a unirse para crear un impacto mayor, ya sea en nuestro ambiente cercano, ya sea en la nación, o ya sea en las Américas, ¿no? Nuestro legado a las Américas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos. Me gustaría Adelante, Jorge. Una breve cosa. ¿O querías tú, Manuel, hablar? Ok. Primero, es cierto, Manuel, la palabra república en España tiene un significado, pero creo que son monarquías constitucionales que básicamente reflejan el principio y el valor. Nadie va a discutir lo que significan las monarquías constitucionales en Inglaterra y en España. En Inglaterra, los únicos dos países en los últimos 200 años que no han sufrido dictaduras en el mundo occidental, creo que básicamente, o no han sido sometidos por tiranías, han sido justamente los países anglosajones. Esto no es una defensa del mundo anglosajón así, pero sí es una defensa de ciertos valores o principios que, por ejemplo, los padres fundadores, o la Revolución Gloriosa, o la Carta Magna de las Libertades de Inglaterra han asentado al mundo de hoy. Pero terminando un poco, creo que esta situación está empujando también, y quiero referirme a algo. Estoy viendo algo muy interesante, no es un apunte de carácter que tiene que ver más con los valores, ética, sino con lo que está empujando esta situación a cierto cambio de actitud. Especialmente yo veo que hay un cambio importante de la actitud de Estados Unidos hacia América Latina. Creo que eso puede ser muy positivo. Hay que ver cómo se asienta, pero rápidamente, ayer creo que se terminó convalidando el NAFTA, el nuevo acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, que fue muy trenzado, pero rápidamente, en el medio de la pandemia, concluye. Y Manuel López Obrador, que es una persona supuestamente del ala progresista que está en el Grupo de Puebla, va a ver a Trump.
Y después, claramente, eso muestra la necesidad que empujó esta situación a concluir eso. Pero algo más interesante, algo muy controvertido, es que Estados Unidos quiere tomar la presidencia del Banco Interamericano del Desarrollo. Desde 1960 siempre fueron latinoamericanos. Sin embargo, esta situación de que Estados Unidos quiere tomar la presidencia es también resultado de esta situación, de esta movilidad o esta nueva normalidad que la pandemia está moviendo las piezas. Y creo que en América Latina todavía no estamos a la altura de las responsabilidades. Seguimos el legado del pasado, que lamentablemente nuestros próceres no pudieron unirse, todavía sigue teniendo raíces muy profundas aquí. Hoy Argentina no tiene un San Martín, no tiene un Belgrano, que sería muy importante, ¿no? Y yo creo que no tenemos en Bolivia un Sucre. Entonces, aquellos mejores legados de la independencia hoy no tienen el valor que pudieron haber tenido en su momento, pero que también fueron desconocidos por esa generación. Entonces, América Latina, lamentablemente, hoy no está a la altura de las circunstancias, y como dijo Manuel, está a la mano de autoritarios o totalitarios. No descartemos nada, porque si descartamos o no estamos atentos, podemos ser sometidos nuevamente. Bueno, ahora sí, por mi parte, no hablo más. Muchísimas gracias, señor Jorge. Bien, el tiempo que no espera, el tiempo que siempre falta, el tiempo que no perdona, llegó. Darles las gracias al legado de las Américas, a los panelistas. Gracias, señor Jorge. Gracias, Manuel. Gracias señor por la Tornaga. moderación. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes por darnos su valiosa atención. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Dios los bendiga. Gracias a todos. Chao, Manuel. Gracias. Nos vemos pronto. Vamos a anunciar una siguiente reunión. Igualmente, muchas gracias desde Chile. Muchas gracias. Listo. Gracias a todos.